¿Cómo están todos? Antes de iniciar con la clase, voy a pasar a compartirles pantalla para que estemos tomando nota de lo que es un link. Este link que vamos a ver en pantalla corresponde al tema que se estuvo trabajando en la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando lo que fue will, estuvimos viendo como respuestas específicamente con will y estuvimos viendo las yes no answers, ¿sí? Y también estuvimos trabajando las double QH. Entonces, este link es para que ustedes puedan tomar nota y puedan pues estarlo realizando en este momento. Si quieren pueden ir directamente al Google Site, de ahí pueden copiar lo que es el link y pegarlo directamente en Google, o bien pueden copiarlo como lo estamos viendo acá en pantalla, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones para que lo puedan tomar en cuenta. Y también pues cabe mencionar que tenemos ya disponible la presentación dentro del Google Site. Hago énfasis con esto, ya que aún tengo pues solicitando, hay personas que aún solicitan lo que es presentaciones. Como ya les comentaba, todas las presentaciones están disponibles en el link, ¿sí? Ahí pueden tener acceso a ellas en cualquier momento que ustedes lo deseen. Y en un momento les voy a compartir de nuevo el link por si es que aún no lo tienen, para que tomen nota, para que no lo perdamos también, ¿verdad? Anotémoslo por ahí, para que podamos tener acceso a todo lo que es este material, hablando específicamente del curso de Inglés 4, ¿verdad? Hablando específicamente de lo que es presentaciones, videos y ejercicios. Cuando estoy hablando de videos, pues específicamente hablo del video oficial, en este caso, de la universidad, y el video de YouTube que encuentran en el Google Site. El video de la universidad, pues como bien saben, al finalizar les da ciertas preguntitas que ustedes pueden estar realizando. Esto es opcional, sin embargo, si ustedes gustan, pueden realizarlas. Y agradezco a quienes estuvieron también realizando lo que fueron las oraciones. Yo les comentaba que un ejercicio excelente es realizar oraciones y también es ir practicando un poquito lo que es todo lo relacionado, ¿verdad? No solamente a el tema como tal que fue will, sino también a hacer oraciones, tanto positivas, negativas, interrogativas, preguntas, respuestas, ¿verdad? Entonces agradezco a quienes también estuvieron realizando estos ejercicios, haciendo oraciones y las estuvieron enviando al correo. Como bien saben, todo esto no cuenta con punteo, todo esto es propiamente práctica para que ustedes puedan ir un poquito más allá, podamos ver qué tan claro nos quedó el tema, etcétera, pero no cuenta con punteo, ¿verdad? Todo esto es para que nosotros practiquemos nada más. Entonces, pues agradezco a quienes estuvieron realizando esto, ¿sí? También es importante que tomemos en cuenta que nosotros tenemos también links, ¿verdad? De práctica para que ustedes puedan estar ingresando y también puedan estar practicando cada uno de estos ejercicios. Todo lo que es práctica siempre nos ayuda bastante. Yo les comenté en una oportunidad que hay ciertos temas en inglés que van de la mano con otros y sí es bien importante que nos quede claro, ¿verdad? Que comprendamos muy bien cada tema y que lo sepamos aplicar porque al final pues vamos a hacer ya al final, ¿verdad? Un wrap-up. Eso quiere decir que ya nosotros ya vamos a poder aplicar, ¿verdad? En este caso, desde el curso 1, ya tenemos que empezar, ¿verdad? A ver presente simple, todo lo que se va viendo. Y al final, con una situación de la vida cotidiana, yo ya tengo que poder aplicar todas estos temas, ¿verdad? Hablando de vocabulario o ya sea gramática. Entonces, la práctica nos va a ayudar a esto. A que también ya no tengamos necesidad de estar verificando, en este caso, estructuras, estar verificando reglas, sino ya aplicándolo directamente. Todo esto pues para que podamos practicar y también para que podamos ir repasando un poquito, ¿verdad? El tema del día de hoy, vamos a estar también trabajando lo que es futuro y también vamos a estar trabajando un poquito con ciertos tiempos gramaticales que ya mencionamos, en este caso will. Vamos a estar haciendo uso de will y vamos a estar viendo otros auxiliares que corresponden al futuro. El objetivo de la clase de hoy es específicamente identificar cómo utilizo cada uno de estos auxiliares, cómo puedo ponerlos en práctica y también cómo puedo yo aplicarlos en una situación, ¿verdad? El objetivo es identificar cada uno de estos auxiliares y que nosotros podamos en cualquier situación pues ya saber, ¿verdad? Este es este auxiliar o este es este auxiliar, que sepamos identificarlos. Yo siempre les comento cuando vemos específicamente gramática, siempre les comento que siempre inicio con lo que es el uso,
ya sea si es un tiempo gramatical o si es alguna situación, ¿verdad? Siempre cuando es gramática, el uso es fundamental porque si yo conozco muy bien estructuras, conozco reglas, pero no sé en qué situación corresponde utilizarlo, pues va a estar incorrecto, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. El uso acá es fundamental para que ustedes puedan irlo tomando en cuenta, ¿verdad? El uso siempre, siempre acá tiene un papel muy importante y también pues hablando específicamente de lo que es la práctica. Todo esto pues va de la mano, uso y práctica. Hoy vamos a estar viendo un poquito de estructuras, pero pues no voy a entrar tanto detalle en cuanto a estructuras porque vamos a ver específicamente hablando de ciertos tiempos gramaticales que no hemos visto, los vamos a ver a detalle más adelante, pero el objetivo de la clase de hoy, como les comentaba, es específicamente identificar en qué situaciones voy a utilizar qué auxiliar, ¿sí? Para esto, pues vamos a estar viendo 3 auxiliares. Bueno, les comparto el link del Google Site, ¿verdad? Por si es que aún no lo tienen, tomen nota, tómenle una captura de pantalla, anótenlo por ahí para que no lo perdamos de vista. Y como bien sabemos, ya tenemos todo el material disponible ahí. Y bueno, ahora sí, iniciando con el tema, como les comentaba, vamos a estar viendo 3 auxiliares que corresponden al futuro. Primero que nada, vamos a saber qué es un auxiliar. Recordando un poquito, un auxiliar es aquella palabra que me ayuda a identificar en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con sus propios auxiliares, ¿sí? El futuro en este caso no es la excepción. Tenemos 3 auxiliares en los cuales nosotros podemos apoyarnos para hablar en un tiempo futuro. Uno es will, que ya lo estuvimos mencionando, otro es llamado would y el otro es llamado going to. Ahora bien, ¿por qué cuenta con 3 auxiliares el futuro? ¿O por qué estos 3? Porque cada uno cumple una función específica en el futuro. No vamos a utilizar cualquiera cuando queramos hablar del futuro, sino depende de la situación, vamos a estar seleccionando el que corresponde al contexto, a la situación que se esté llevando a cabo, ¿sí? Vamos a estar viendo cada uno específicamente reglas, cómo funciona y en qué situación lo utilizamos, ¿verdad? Vamos a dar inicio con lo que es el going to. El going to, como ya les mencioné, es uno de los auxiliares que corresponde al futuro. Es importante conocer la función y conocer en qué situaciones aplica utilizar. Para esto, pues vamos a saber when do we use going to. ¿Cuándo es que nosotros vamos a utilizar el going to? ¿Sí? We use going to when we have the intention to do something before we speak. We already made a decision before speaking. Going to lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos hablar en un futuro, pero este futuro no tiene una incertidumbre, no tiene una duda de saber si se va a llevar a cabo o no. El going to ustedes lo van a utilizar cuando tengan la certeza de que algo así es o bien que algo no es, pero no existe una duda, no existe una incertidumbre. Podríamos decir que la palabra acá con going to es una seguridad, existe una seguridad de que eso sí va a ser así o bien que no va a ser así, ¿verdad? Pero como nos dice acá, nosotros ya tomamos la decisión antes de hablar. Esto quiere decir que yo ya sé que eso va a ser así. Por ejemplo, tomorrow I'm going to go to the supermarket. Mañana yo voy a ir al supermercado. Esto quiere decir que va a ser una acción a futuro, la cual yo sé que sí la voy a llevar a cabo. No es un plan que tomé en el momento, no es una decisión que a ver si ocurre, a ver si no, no es algo que yo quisiera, es una situación que se va a llevar a cabo. O por ejemplo, tomorrow I'm not going to eat chicken. Mañana yo no voy a comer pollo, ¿verdad? Entonces, yo no tengo específicamente acá, yo sé que mañana no voy a comer pollo, no es una situación a futuro que a ver si como pollo o no como pollo, no, acá es una decisión ya definitiva. Entonces, el going to ustedes lo van a utilizar para todas aquellas situaciones en las cuales la decisión ya se tomó antes de hablar. Como yo les comentaba, ustedes ya tienen específicamente esta decisión tomada o esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, la boda de Susana va a ser en octubre 28. Esta es una decisión que así va a ser, y ya están planeando todo el evento y va a ser en esa fecha, no va a ser después, no va a ser una fecha en la cual a ver si se cambia, no, y es una decisión tomada y ya es esa fecha. Para esa clase de situaciones, no solamente para eventos, ¿verdad? Para cualquier situación hasta de la vida cotidiana en la cual ustedes
tengan la certeza que así va a ser o bien que no va a ser, ¿verdad? Puede ser negativa también. Entonces van a estar haciendo uso de going to. Going to, future plans, ¿sí? Pero en los cuales ustedes tienen una seguridad, ¿verdad? Como nos dice acá, future plans, nosotros lo podemos utilizar para planes a futuro en los cuales hay una seguridad. Les recuerdo que acá sí existe una seguridad, ¿verdad? Y también para intentions, cosas que yo voy a hacer, ¿verdad? Ahora bien, si podemos ver, nos dice usos del futuro con be going to. Al frente nos dice la palabra be. ¿Qué es esto de be going to? Going to es el auxiliar. ¿Qué es be? Be es lo que yo conozco como verb to be, o bien en español se conoce como el verbo ser o estar. El verbo ser o estar en inglés existen tres, uno es is, otro es are y otro es am. El going to siempre debe de ir acompañado del verbo ser o estar. Siempre lo van a poner al frente del auxiliar, tanto en oraciones positivas, negativas como interrogativas. Siempre debe ir is, are, am. Ahora bien, ¿cuándo utilizo el verbo ser o estar? Cuando utilizo is, cuando utilizo are y cuando utilizo am. Eso depende de cuál sea el sujeto que ustedes tengan dentro de la oración. Esto quiere decir que si dentro de la oración ustedes tienen I, van a utilizar am. Si dentro de la oración ustedes tienen you, van a utilizar are. Si dentro de la oración ustedes tienen he, van a utilizar is. Si dentro de la oración ustedes tienen she, van a utilizar is. Si en la oración ustedes tienen they, van a utilizar are. Si tienen we, van a utilizar are. Y si tienen it, van a utilizar is. Ahora, ¿qué pasa con las oraciones negativas? En las oraciones negativas ustedes siempre tienen que poner la palabra not. Si es I am, nada más le ponen el not. You are, le ponen el not. O bien pueden optar por ponerla en contraction. Como ya sabemos, una contraction es la unión de dos palabras para volverla una sola. ¿Sí? Entonces, tienen que tomar muy en cuenta cuál es la contraction que van a utilizar. Ya vamos a estar viendo más detalladamente la estructura, pero sí es importante que conozcamos que siempre que ustedes vayan a utilizar el going to, siempre debe ir acompañado del verb to be. Siempre, 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 ¿sí? Esto aplica con el going to. Entonces, si nos vamos a la estructura, en cuanto a estructuras, pues volvemos a la misma observación de antes. La estructura nunca va a cambiar, lo único que va a cambiar es la oración. Esto quiere decir que si ustedes aplican la estructura, ¿verdad? Siempre, siempre van a tener que utilizar la misma estructura. Lo único que va a ir cambiando en este caso es la oración, pero la estructura va a permanecer. Si vamos con una oración positiva, primero voy a necesitar un sujeto. Ese sujeto puede ser he, she, it, I, you, we, they. El sujeto puede ser un pronombre o bien puede ser un nombre. Esto quiere decir que puede ser ella, él, eso, nosotros, ustedes, I, you, we, they, he, she, it. O bien puede ser un nombre, ¿verdad? Carla, Astrid, Susana, Luis, ¿verdad? Cualquier nombre. Singular o plural, ¿verdad? Después vamos a hacer uso de lo que es el verb to be. Como ya mencionamos con anterioridad, acá siempre se utiliza el verbo ser o estar. ¿Cuál van a utilizar? Pues cualquiera de estos depende del sujeto que tenga en la oración, ¿verdad? En este caso, pues si tengo I, voy a poner am. Si tengo he, she, it, voy a poner is. Y si tengo they, we, you, voy a poner are, ¿verdad? Después va a ir lo que es el auxiliar que corresponde al futuro, en este caso, go to. Como ya mencionamos, este auxiliar siempre, siempre, siempre debe de ir cuando ustedes quieren hacer énfasis en una situación a futuro en la cual existe una afirmación, en la cual existe una seguridad. Como ustedes tienen esa seguridad, pues van a utilizar el going to, ¿verdad? Después vamos a utilizar el verb in BF. ¿Qué es el verb in BF? Es el verbo en la forma base. Un verb in BF o en base form, como bien se conoce, es aquel verbo al cual no tiene nada agregado. Un verbo en forma base es un verbo en su forma normal, no tiene S, no tiene D, no cambia, ¿verdad? Es el verbo en su forma normal. Entonces van a hacer uso de lo que es un verbo en forma base. Un tip, por si lo quieren anotar, es que con cualquiera de los tres auxiliares, el verbo siempre va a ir en forma base. Como vimos con will, la clase anterior, el verbo va en forma base. Con going to, el verbo también va en forma base. Y con will, el verbo también va a ir en forma base. Siempre en futuro los verbos van en forma base.
Y por último, un complement. El complement es lo que termina de darle sentido a la oración, es lo que termina de complementar específicamente mi oración, ¿sí? Después vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, ustedes necesitan primero lo que es un sujeto. Partiendo de lo mismo, este sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre, ¿verdad? Puede ser he, she, it, I, you, we, they, o bien puede ser específicamente un nombre, ¿verdad? Como yo les mencionaba. Puede ser Susana, puede ser María, puede ser cualquier nombre, ¿verdad? También puede ser en plural. Después necesitamos lo que es el verb to be. El verb to be acá de la misma forma, is, are o am, ¿cuál van a utilizar? Esto depende mucho de cuál sea el sujeto que ustedes tengan. Si tienen I, van a poner am. Si tienen he, she, it, van a poner is. Y si tienen they, we, you, van a poner are. Después van a utilizar el not. El not es lo que siempre me indica negación, en este caso en inglés. Específicamente hablando de el verb to be, ¿verdad? En oraciones en inglés, siempre que ustedes quieran hacer una oración negativa con cualquier tiempo gramatical, siempre van a hacer uso del not. ¿Sí? Acá el not, pues siempre va a ser importante, ¿verdad? Siempre vamos a estar haciendo uso del not. Después va el auxiliar, que en este caso es going to. Como ya les comentaba, el going to ustedes lo van a utilizar cuando quieran hacer énfasis que tienen la certeza de que así va a ser a futuro. En este caso negativo, ¿verdad? Tienen la certeza que no es así. El verb in BF, otra vez el verbo en su forma base, el verb in base form, y el complement, el complemento, ¿verdad? Y si es una pregunta, pues al frente van a poner el verb to be, que es is, are, am. Después van a poner el sujeto. Recordemos que el verb to be depende de qué sujeto tenga, ¿verdad? Después el going to, que específicamente es el auxiliar, el verb in BF, el verbo en forma base, el complemento y el question mark. Recordamos que en inglés solo existen los signos de interrogación y de exclamación al final de las preguntas, nunca al inicio. Entonces, esta es la estructura que yo voy a seguir para oraciones positivas, para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. ¿Cuál voy a utilizar? Pues partiendo de lo mismo, esto depende mucho de qué es lo que ustedes quieran mencionar, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer énfasis en cuanto a que va a ser así a futuro, es positive. Si quieren hacer énfasis que no va a ser así, es negative. Y si quieren hacer una pregunta de si va a ser así, es question, ¿sí? Recordemos que acá ustedes pueden poner el verb to be con el not en contraction, que sería esto, ¿verdad? Esto solo aplica para oraciones negativas y esto solo para oraciones positivas, ¿sí? Entonces, esa es la estructura del verb to be. Vamos a ver algunas oraciones acá, ¿verdad? Tenemos I'm going to buy a new car. Yo voy a comprar un nuevo auto. En este caso estamos utilizando el going to porque yo tengo la certeza, ¿verdad? Que así va a ser. I'm going to go swimming. Yo voy a ir a nadar. He is not going to take the exam. Él no va a hacer el examen, ¿sí? He isn't going to rain. It isn't going to rain. No va a llover. Are you going to paint the house? ¿Tú vas a pintar la casa? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, podemos formar cualquier oración siempre basándonos en la estructura. Yo siempre les comento que la estructura es fundamental. La estructura siempre lleva lo que es detrás, pues específicamente siempre lleva lo que es, pues específicamente un sentido gramatical, y también es importante que tomemos en cuenta que la estructura no cambie. La estructura, siempre que ustedes quieran utilizar going to, siempre van a utilizar la misma estructura. Lo único que sí tienen que tomar en cuenta es que se utilizan, pues, going to, están teniendo la certeza que es un futuro en el cual ustedes, pues, sí tienen la seguridad, ya sea que así va a ser o que no va a ser, pero siempre hay una seguridad, ¿verdad? Siempre ustedes tienen la seguridad. En este caso, que ¿va a ser o no va a ser? Pues esto depende, pero siempre existe esta seguridad, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones vamos a utilizar lo que es going to. Ahora bien, vamos a pasar al otro auxiliar que también corresponde al futuro. Este auxiliar es llamado would. ¿Cuándo utilizo el auxiliar would? Al igual que el de going to, el will, como yo les comentaba, es otro auxiliar que pertenece al futuro, y de la misma forma es importante que nosotros conozcamos muy bien cuándo tenemos que utilizarlo, ¿sí?
Nosotros vamos a utilizar el would, como nos dice acá, when do we use would? ¿Cuándo tenemos que utilizar would? Expressing desire, polite requests and questions, opinion or hope, wish and regret. Nosotros tenemos que utilizar would en aquellas situaciones en las cuales nosotros queremos expresar, pues, deseos, situaciones a futuro en las cuales a veces tienden a ser imaginarias, a veces no, pero simplemente su traducción, si lo queremos así, es me gustaría, ¿verdad? El would son cosas que yo quisiera, deseos, sueños, anhelos, cosas que a mí me gustaría que pasaran. Por ejemplo, I would like to go to Paris. A mí me gustaría ir a París. Sin embargo, no es un plan que yo decidí en este momento y a ver si ocurre o no es una situación que yo decidí y ya compré el boleto. No, eso simplemente es algo que a mí me gustaría, ¿verdad? Por ejemplo, I would like to buy a new house. Bueno, a mí me gustaría comprar una casa, ¿verdad? Tal vez algún día al futuro, pero pues, por ejemplo, en este momento no tengo el dinero, no he comprado material, cualquier situación, ¿verdad? Entonces, también puede ser una situación imaginaria. Por ejemplo, I would like that unicorns exist. Bueno, a mí me encantaría que existieran los unicornios, ¿verdad? Entonces aquí hay situaciones en las cuales son deseos, anhelos, sueños, cosas que les gustaría, es un would. Este es un auxiliar que también corresponde específicamente, como les comentaba, a un futuro. Ustedes también lo pueden utilizar en diferentes situaciones, ¿verdad? Y específicamente, pues lo van a utilizar siempre que ustedes quieran hacer este énfasis, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran decir, bueno, yo quiero, yo anhelo, a mí me gustaría, ¿verdad? Cosas que ustedes desean, ¿sí? Van a estar haciendo uso de lo que es el would. Expressing desire, polite requests, questions, opinion, hope, wishes and regrets, ¿verdad? Deseos, como les comentaba, todo lo que implica un deseo, un sueño, cosas que les gustarían. No solamente aplica para sueños o deseos, por ejemplo, si yo digo ahora, bueno, I would like to watch a movie. Bueno, a mí me gustaría ver una película. Simplemente es algo que a mí me gustaría realizar, pero pues no tengo el plan de hacerlo, no sé si lo voy a hacer en algún momento, pero simplemente es algo que yo quisiera. ¿Verdad? También aplica. Esto depende del contexto, pero aplica para todas aquellas situaciones que simplemente les gustaría realizar o les gustaría que existieran o les gustaría que pasaran o quisieran, desean, anhelan que ocurran, pero como les comentaba, no hay un plan, no hay una situación que diga, bueno, puede que sí, puede que no, simplemente es algo que ustedes quieren. En esas situaciones ustedes van a hacer uso de would, ¿sí? Y como les comentaba, el would pues corresponde específicamente a lo que es un futuro, ¿verdad? Que específicamente es un futuro. Ahora bien, pues específicamente would nosotros lo podemos utilizar para refusal, que es como para rechazo, ¿verdad? Cuando algo no... I will smell something warm, ¿sí? Request también se puede utilizar para preguntar algo, offer para ofrecer algo, bueno, le gustaría, ¿sí? Conditional, un conditional son dos oraciones. Siempre los condicionales son dos oraciones en inglés. Una inicia con if. Y esta clase de condicionales quiere decir que una oración va a tener la primera oración va a tener una reacción sobre la otra. Por ejemplo, si yo no estudio, yo puedo perder el examen, por ejemplo. Si yo salgo de fiesta, me puedo enfermar. Si yo ahorro, puedo comprar mi casa. Entonces, es una situación que una acción va a tener siempre una reacción. Eso es un condicional. Y dentro de los condicionales pueden utilizar también un would. Por ejemplo, si vemos el ejemplo, if I had a car, I would drive around the world. Si yo tuviera un auto, a mí me gustaría viajar alrededor del mundo, ¿verdad? Esta es una situación, pues, un deseo, ¿verdad? Y también puede ser future in past, que podemos utilizarlo el would en oraciones en pasado. Con el futuro, ¿verdad? Una oración en pasado y una oración en futuro, porque el would corresponde específicamente a un futuro. Sigamos de la estructura de would, cómo yo hago oraciones positivas, negativas e interrogativas con would. Primero que nada, tengo que utilizar lo que es un sujeto. ¿Qué sujeto voy a utilizar? Pues de la misma forma, puede ser un he, she, it, I, you, we, they, ¿verdad? Él, ella, eso, etcétera. He, she, it, I, you, we, they. También podemos utilizar lo que es
el would, que en este caso es me gustaría, yo quisiera, desearía, anhelo, ¿verdad? Would. Después el verbo acá siempre va en forma base, como yo les comentaba, ustedes tienen que tener muy en cuenta que acá los verbos siempre van a ir en su forma base. Esto quiere decir que ustedes no le van a agregar nada, ¿verdad? El verbo no tiene que llevar S, no tiene que llevar ed, no tiene que llevar absolutamente nada, tiene que ser el verbo en su forma normal. Y por último, un complemento, ¿sí? Después, pues vamos a estar utilizando lo que es para la negativa. Vamos a utilizar el sujeto, vamos a utilizar el would, vamos a utilizar el not, el verbo en forma base y el complemento. Y para la interrogativa, es decir, para hacer preguntas, al frente van a poner el would, después van a poner el sujeto, después van a poner el verbo en forma base y por último van a poner el complemento con el question mark, ¿verdad? Entonces, esas van a ser las situaciones en las cuales ustedes van a estar utilizando el would. ¿Cuál van a utilizar? Pues como ya les comentaba, esto depende mucho de qué es lo que ustedes quieran comunicar, ¿verdad? Depende mucho de qué es lo que ustedes desean mencionar, si es algo que les gustaría, si es algo que no les gustaría, o bien pregunta, ¿verdad? Preguntaré a alguien, would you like to go to Paris? Bueno, ¿te gustaría ir a París? I would like to, sí, me gustaría algún día, ¿verdad? Entonces, es una situación a futuro en la cual ustedes pues siempre tienen cierta incertidumbre, siempre tienen esa duda detrás, ¿verdad? Más que incertidumbre es un sueño, ¿verdad? Sueños, anhelos, cosas que me gustaría, ¿sí? Veamos ciertos ejemplos. I would like to work. A mí me gustaría trabajar. I would like a pizza. A mí me gustaría una pizza, ¿verdad? Y como podemos ver acá, el sujeto no afecta en nada porque siempre vamos a utilizar, en este caso, el auxiliar que es would, ¿verdad? Siempre vamos a mantener el mismo sujeto y vamos a estar utilizando el mismo auxiliar. El verbo acá siempre va a ir en forma base, como yo les comentaba, siempre en oraciones de futuro con los tres auxiliares, ya sea will, would y going to, el verbo siempre va a ir en forma base. Es importante que ustedes tomen muy en cuenta que el verbo siempre acá debe de mantenerse en su forma base. Ustedes no le van a agregar ed, no le van a agregar s, no le van a agregar nada, siempre van a mantener el verbo en su forma normal, ¿sí? Y pues el complemento, ¿verdad? Entonces estas son las tres en las cuales ustedes pueden estar utilizando would, will, going to. Voy a estar también mencionando un poquito del will, que fue el que ya hemos estado trabajando, esto solamente como recordatorio, pero para que logremos comparar los tres auxiliares, que es el objetivo de la clase de hoy, que nos quede claro en qué situaciones utilizo will, en qué situaciones utilizo would y en qué situaciones utilizo going to. Esta es la base, porque como yo les comentaba, siempre que vamos a hablar un futuro, tenemos esta opción, ¿verdad? De estos tres auxiliares. Aunque se parecen, no son lo mismo, aunque los tres sean del futuro, cada uno cumple una función específica, entonces nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es esa función que vamos a estar en este caso aplicando, ¿verdad? Y es por eso que es importante que nosotros conozcamos muy bien si es will, si es would o si es going to, ¿verdad? Tenemos que aplicar cualquiera de las tres. De hecho, would, la próxima clase lo vamos a estar viendo un poquito más detallado, ¿verdad? Ya les voy a estar enseñando un poquito cómo dar respuestas a preguntas. También vamos a estar agregando time expressions. Que hablando un poquito de las time expressions, las expresiones de tiempo, como bien sabemos, las expresiones de tiempo son aquellas que yo utilizo para agregarle un extra a la oración, para hacer énfasis, ¿verdad? En qué tiempo gramatical yo estoy hablando. Las expresiones de tiempo pues me sirven para hacerle un énfasis, ¿verdad? Para corroborar o para mencionar de nuevo el tiempo gramatical con el que se está hablando. Cada tiempo gramatical cuenta con sus propias expresiones de tiempo. Eso también existe en español, ¿verdad? Nosotros sabemos si, por ejemplo, nosotros tenemos queremos hablar, ¿verdad?, de un futuro y utilizamos la expresión mañana, sabemos que la palabra mañana significa un futuro. Si nosotros utilizamos la palabra ayer, sabemos que es del pasado y sabemos que nosotros no podemos mezclarlas, ¿verdad? El futuro cuenta con sus propias expresiones de tiempo. Ustedes pueden utilizarlas dentro de la oración, al inicio o al final de la oración.
separados por una coma. No importa el auxiliar que tengan, puede ser will, would o going to, no afecta el auxiliar que tenga. Siempre tiene que, si quiere agregar una expresión de tiempo, pero siempre tome en cuenta que tiene que verificar que la expresión de tiempo que va a agregar o que va a mencionar sea específicamente del futuro. Sí tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros seleccionamos una expresión de tiempo que no corresponde a un futuro, va a estar incorrecto. Va a hacer que una oración pierda el sentido, ¿verdad? Si yo ya utilizo muy bien la estructura positiva, negativa, interrogativa, y al final, pues, selecciono una expresión de tiempo que no corresponde, va a estar incorrecto. La expresión de tiempo, pues, generalmente se selecciona, ustedes optan por cuál seleccionar, y generalmente se pone, como les comentaba, al inicio o al final. No es obligatorio agregarla. Por ejemplo, tomorrow es del futuro. Si vemos la oración número 1, podría decir, tomorrow I would like to work. Mañana me gustaría trabajar. O bien al final, I would like to work tomorrow. A mí me gustaría trabajar mañana. Es totalmente opcional agregarlas, no es obligatorio. Ustedes pueden tomar la decisión de agregarlas o bien de omitirlas, ¿verdad? Cualquiera de los dos es totalmente válido. Ahora, vamos a pasar a will, ¿verdad? El will nosotros ya lo hemos venido trabajando, simplemente voy a estar dando un breve recordatorio de lo que es will, cuando lo utilizamos, y al final ya vamos a hacer la comparación entre estos tres para que veamos cuándo utilizamos cada uno de estos, ¿sí? Will nos dice, will can be a present tense verb that means to cause something to happen through force or desire. It can also be a modal auxiliary verb in various tenses. El will, como bien mencionamos, es una situación a futuro en la cual yo siempre tengo una incertidumbre detrás, ¿verdad? Es una situación, puede ser una decisión que yo tomé en el momento, puede ser una situación en la cual yo no, pues, no tengo la certeza que se va a llevar a cabo, simplemente es algo que 50-50, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. O puede que suceda, puede que no suceda, ¿verdad? Siempre existe cierta incertidumbre detrás de esto. En esas situaciones nosotros vamos a hacer uso de lo que es will. El will específicamente, como les comentaba, es un tiempo que nosotros ya hemos visto con anterioridad. ¿Y qué es lo que lo diferencia de los otros auxiliares? Pues que este auxiliar específicamente siempre tiene cierta incertidumbre. El going to me da seguridad. El going to es el que me dice, bueno, ¿va a ser así o no va a ser así? El would me da ese deseo, eso que yo quisiera, pero no hay una seguridad, no es un plan, no es algo que yo sé que voy a realizar, simplemente es algo que yo quisiera. Y el will, si bien es un plan al cual no hay nada seguro, ¿verdad? Es un plan en el cual siempre existe esa incertidumbre detrás, en el cual yo digo, bueno, puede que ocurra o bien puede que no. Siempre tenemos esa duda, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar lo que es el will, ¿sí? El will específicamente yo lo voy a utilizar como lo vimos anteriormente en decisiones rápidas, ¿verdad? No es una decisión que yo ya medité, que ya dije, bueno, sí lo voy a realizar o no se va a realizar. Simplemente es una decisión espontánea. También puede ser cuando ustedes se ofrecen a realizar algo, voluntariado o voluntarios a hacer algo. También puede ser cuando ustedes hacen una promesa o un juramento, porque como bien saben, las promesas y los juramentos se pueden romper, entonces también pueden hacer uso de lo que es el will. Esto puede variar, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las cuales ustedes lo pueden utilizar, pero siempre cuando exista una incertidumbre van a utilizar el will. Si me dijeran, bueno, ¿y cuál sería la palabra clave de cada uno de los auxiliares? Bueno, principalmente la del going to, seguridad, ¿verdad? Tengo la seguridad que va a ser así o que no va a ser así. La de will diría que es deseo, porque es algo que yo quiero, algo que me gustaría, pero no hay un plan, no hay nada que me diga que así va a ser, simplemente es algo que a mí me gustaría. Y la de will es incertidumbre, ¿verdad? Yo siempre tengo esa duda detrás, siempre tengo esa inseguridad, ¿verdad? Porque puede que sí, puede que no. Estos tres auxiliares, como ya les comentaba, corresponden a un futuro. Tienen que analizar muy bien al momento de tener una conversación, al momento de explicar, por ejemplo, un ensayo, al momento de hacer una carta, en todas las situaciones que se les presenten y que ustedes tengan que utilizar un futuro,
analicen muy bien cuál es el que van a utilizar, ¿verdad? Sí influye mucho, porque ¿qué pasa si yo quería decir, por ejemplo, una decisión espontánea y quería nada más decir, bueno, vamos al cine, ¿verdad? En el momento lo decidí, puede que al final cambie el plan, ¿verdad? Y vayamos al zoológico, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que usar un will. Pero si yo les dijera, bueno, yo ya decidí que para el 25 de diciembre yo voy a cenar con mi familia. Entonces, en esa situación ya es un going to. O si yo les dijera, bueno, algún día voy a viajar a París. Eso es un will, porque es algo que a mí me gustaría. Hay diferentes situaciones, diferentes contextos en los cuales ustedes pueden estar utilizando estos tres auxiliares. Es bien importante que logren identificar cuál es el auxiliar que corresponde a lo que ustedes quieren mencionar, ya sea un sueño, un anhelo. Existen varios ejercicios para poder practicar esto. Dentro del Google Site tenemos algunos, pero no hay mejor ejercicio que la redacción. Si ustedes pueden escribir un párrafo o dos, por ejemplo, narrando cosas a futuro, y dentro de la narración, pues ya pueden ir dando planes que tengan, ya pueden ir dando cosas que les gustaría y ya pueden ir también mencionando situaciones en las cuales pues tomaron la decisión y puede que ocurran o no. Por ejemplo, si yo les digo, next year I'm going to visit my grandmother. I would like to go with her to the Disney parks. And probably I will go to eat some hamburgers, ¿verdad? Bueno, el próximo año yo voy a visitar a mi abuela. Ahí es un going to porque ya tengo la seguridad que así va a ser. I would like to go to Disney. Bueno, a mí me gustaría ir a Disney con ella. Y I will eat some hamburgers. Y voy a comer unas hamburguesas. Entonces, si nos damos cuenta, estoy utilizando los tres auxiliares en eso, en ese pequeño enunciado que acabo de mencionar. Entonces, ustedes pueden realizar esta clase de ejercicios. Hagan oraciones, hagan párrafos o bien cuenten planes, ¿verdad? Vacaciones a futuro, planes que ustedes tengan. Por ejemplo, in 2 years, I'm going to graduate, por ejemplo, bueno, en 2 años yo me voy a graduar. I would like to work in cualquier empresa, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿verdad? Y I will travel around the world. Y yo voy a viajar alrededor del mundo. Entonces, la traducción acá no es un fundamental. A veces, por ejemplo, si ustedes ponen el going to, o se ponen en will, o si ponen el would en un traductor de Google, o si lo ponen en un diccionario, o en cualquiera de estos, ¿verdad? Traductores que tenemos disponibles, generalmente a veces la traducción puede ser la misma. Por ejemplo, yo voy, ya sea de going to o de will. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Que aunque la traducción a veces sea la misma, el significado o el uso más bien no es el mismo. Ahora ya sabemos que si es una seguridad, es going to. Si es una incertidumbre, es will, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos esa incertidumbre, tenemos esa duda detrás y siempre es importante que tengamos muy en claro cuál es la que nosotros vamos a estar utilizando, ya sea will, ya sea would, ya sea going to. Depende mucho, ¿verdad? Ustedes tienen que tomar muy en cuenta cuál es la que ustedes van a estar utilizando, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que se presente. Y para esto, pues si ustedes quieren hacer oraciones, quieren hacer párrafos enunciados, para practicar los tres auxiliares que corresponden al futuro, pueden realizarlo, pueden enviarlo al correo. También tienen los ejercicios de práctica del Google Site, tienen un video extra y la práctica es lo que nos ayuda, ¿verdad? Recordemos que el inglés está conformado por muchas habilidades y siempre cada una de estas habilidades nosotros tenemos que no solamente ponerlas en práctica, sino también tenemos que irlas utilizando. Un consejo que yo les doy es que si escriben párrafos o bien oraciones, léanlas en voz alta. Esto les va a ayudar bastante a practicar lo que es pronunciación, ¿sí? Léanlas en voz alta, escuchen cómo se pronuncia. Si no saben cómo se pronuncia una palabra, el mismo traductor la pueden escribir y ahí les da la opción de escuchar, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir practicando esta clase de ejercicios. Sí nos ayudan bastante a complementar en este caso lo que son estos tiempos o estos auxiliares, ¿verdad? Dentro de esta presentación no tienen ejercicios. Sin embargo, pues como les comentaba, algunas presentaciones sí tienen ejercicios, algunas no. Dentro de esta no encuentran ejercicios, pero sí encuentran en el Google Site
varios links de práctica de will, going to. Algunos ejercicios son mixtos. Esto quiere decir que dentro del ejercicio viene will y viene going to, ¿verdad? Para que puedan estarlo realizando. Entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.